de alguna manera, me pidió también que se podía hacer un poco antes. Los amigos de Venezuela también, de alguna forma, ellos tienen un horario una hora más que Ecuador y Panamá. Entonces, el día viernes vamos a trabajar a partir de las 6 de la tarde, de tal manera que otras partes también se puedan integrar y podamos sincronizar. Para el día viernes, entonces, vamos a trabajar con riesgos ocupacionales, equipos de protección personal. Eso sería el cierre para el día viernes. Cuando hablamos entonces de prevención de riesgos laborales, de alguna manera tenemos que tener muy claro, primero, conceptualizaciones básicas. En este caso, hablamos de lo que es la prevención. Y cuando hablamos de prevención, tenemos que ver, anticiparnos para evitar un daño o pérdida en algún accidente o en alguna situación no deseada. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar de alguna manera siempre con estas premisas básicas que nos lleven, si se quiere, a minimizar lo que son los componentes de accidentes, incidentes o hechos no deseados. Entonces, primero, tenemos que tener muy claro que tenemos que prevenir, anticiparnos a cualquier evento no deseado. Tenemos entonces que, ampliando un poco más la prevención de riesgo, entonces es el conjunto de actividades destinadas a evitar la recurrencia o la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades laborales. Estos accidentes y enfermedades laborales es importante siempre tenerlo muy presente, sobre todo este último. Por ejemplo, hay países como Panamá, Ecuador, que hemos encontrado, si se quiere, han aumentado de manera exponencial las enfermedades laborales. Y esto también ha limitado también el mercado, no en cuanto a la demanda, sino en cuanto a las incapacidades. Al momento de declarar a un empleado con una enfermedad laboral, quiere decir que los demás podrían también estar en riesgo. Por ejemplo, hay enfermedades que son silenciosas, como las enfermedades laborales que ya están determinadas, la diabetes tipo 1, está también la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, también están trabajando, si se quiere, en lo que son enfermedades laborales. También se habla como concepto de prevención de riesgo, que es la técnica que permite el reconocimiento, evaluación y control de riesgos ambientales que pueden causar accidentes y o enfermedades profesionales. En ambos casos, de alguna manera, siempre va a estar presente el concepto o la palabra enfermedad laboral. Esto de alguna manera nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque estamos en constante riesgo. La idea es prevenir, evitar, minimizar de alguna forma todas estas incapacidades, en el caso de enfermedades profesionales o enfermedades laborales, para que podamos seguir trabajando y produciendo y generando, si se quiere, las actividades que comúnmente las hacemos. Y entramos entonces en lo que es el riesgo. Así como hablamos de prevención y de prevención de riesgo, tenemos que conocer qué son los riesgos. Y los riesgos, de alguna manera, entra entonces el proceso de potencialización de pérdidas que impone una situación anómala sobre el sistema o un proceso productivo. El riesgo hace que el logro de los objetivos operacionales sea incierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos colocamos en una posición de riesgo,
las operaciones de alguna manera no van a ser tan eficientes o eficaces para lograr los objetivos que nosotros queremos. Por ejemplo, las personas que trabajan con certificaciones de altura, ellos corren mayor riesgo. Los pilotos de aviación civil, ellos corren mayor riesgo. Sin embargo, en las operaciones administrativas o cotidianas que hacemos nosotros, tal vez nosotros, inclusive para los de Ecuador, en el IES, que es el Instituto de Prevención Social, como la Seguridad Social, nos dan una categoría de riesgo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy docente universitario. Mi categorización de riesgo es baja. Pero si yo hubiese trabajado, ejerciendo trabajo en alturas, mi riesgo es mayor. Entonces, el peaje al momento de la deducción del seguro es más elevado. En el caso de los amigos de Venezuela, ellos allí manejan el seguro social obligatorio. Ese seguro social igualmente te va a categorizar por un nivel de riesgo que tengas al momento de registrarte como empleado. A nivel mundial, eso existe, siempre está presente y nos permite, si se quiere, tener nosotros en cuenta en qué condiciones de riesgo trabajamos. Sin embargo, nosotros en nuestras labores cotidianas tenemos que evitar ese riesgo. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, usando los implementos de seguridad, acatando lo que son las normativas internas que prevalecen en cada institución. En el caso de los amigos de Venezuela, ellos manejan una ley que es la LOCSIMA. Aquí hay regulaciones ya, inclusive hay regulaciones para el manejo de los comités de prevención de riesgos laborales. Y te dan inclusive charlas para evitar todos estos procesos de accidentes, incidentes y los riesgos inclusive que se corren para ejecutar cada tarea. En la prevención de riesgo, entonces, ya visto y teniendo un poco más claro lo que es el concepto de prevención de riesgos laborales, qué son los riesgos, tenemos que empezar a conocer también cómo se dividen estos riesgos. Y estos riesgos, en cuanto a la prevención de riesgos, tenemos que está el área de seguridad industrial que maneja todo lo que son los accidentes del trabajo. Y la higiene industrial, que es referente a las enfermedades profesionales. Fíjense que dentro de un área empiezan ya a nacer diferentes subáreas, donde pongo como ejemplo y referencia, por ejemplo, los médicos. Los médicos son médicos generales y se van a dividir en pediatras, ginecólogos, odontólogos, oftalmólogos, en fin, toda la gama que se ha empezado y se conoce de la rama de salud. En el área de seguridad industrial propiamente o de prevención de riesgos laborales, ya se está empezando inclusive a ver todos estos crecimientos y estas áreas que se empiezan a anexar. Ya inclusive hay especialistas en ergonomía, hay especialistas en seguridad ocupacional. Aquí inclusive en Ecuador piden mucho los certificados de prevención de riesgos laborales para algún tipo de trabajos. Ya se habla inclusive de clasificación a nivel de la rama médica de las enfermedades profesionales. Recientemente tuve un trabajo de acompañamiento de una tesis de una alumna donde ella hablaba sobre la incidencia de las enfermedades profesionales y los índices
de ausentismo laboral que ésta generaba. Entonces, ya inclusive hay material académico que permite de alguna forma trabajar e investigar y saber un poco más sobre todo esto de las enfermedades ocupacionales o laborales. Pero, en forma resumida, para que sepamos que seguridad industrial maneja todo lo que son los accidentes de trabajo, porque los accidentes de trabajo van a estar, si se quiere, capacitando, mejor dicho, o organizados, supervisados por los por los encargados de lo que es la seguridad industrial, que ahora vamos a ver un referente al respecto. Y la higiene industrial, como su palabra lo dice, es higiene. Entonces va vinculado a las enfermedades. En aspectos generales de la seguridad tenemos entonces que primero tenemos que ver que la seguridad como valor de vida. Los seres humanos nos comportamos de una manera característica debido a la relación que existe entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Ahora bien, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos comportamos de una manera determinada? Porque toda conducta parte de lo que pensamos y sentimos en función de lo que exhibimos o no. Entonces hablamos ya de comportamiento seguro. No es lo mismo hablar del comportamiento de seguridad en los países donde están usando metro, ¿sí? El transporte público, donde vemos inclusive que la forma de pensar de estas personas siempre está como que muy controlada, porque los niveles de seguridad en los metros, por ejemplo, en Ciudad de Panamá, aquí cuando empiece a trabajarse con el transporte público masivo, la cultura, si se quiere, va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque prevalece evitar accidentes e incidentes en las áreas de tráfico del metro, por poner un ejemplo. Entonces, las condiciones de seguridad laboral para los empleados y los usuarios siempre va a estar en constante monitoreo. En el caso de las personas que trabajan de alguna manera en oficinas, en lugares donde de alguna forma se presentan muchas condiciones de riesgo, siempre va a estar prevaleciendo el comportamiento y el pensamiento preliminar a evitar riesgos, accidentes e incidentes. Aspecto en cuanto a lo que son los conceptos de seguridad, higiene y ambiente, que también es conocido como SHA. Y esto es un conjunto de procesos que van a estar ligados al trabajo, que van a estar entonces conformados por la seguridad industrial, la higiene ocupacional y la protección ambiental. En estos procesos o en estas configuraciones de metodologías o manejo en algunos países del SHA, involucran al ambiente. ¿Por qué? Porque lo que buscan estas organizaciones con estos departamentos es que también se valore la protección ambiental. Por ejemplo, las empresas petroleras, las empresas mineras, ellas buscan primero trabajar la seguridad industrial, que va enfocado a qué? A lo que es el evitar accidentes laborales. Y la higiene ocupacional, que sería la higiene industrial, ellos van a trabajar entonces las enfermedades laborales, ¿ok? Y la protección ambiental entonces va en función a que de alguna manera podamos devolverle como empresa el reconocimiento de todo lo que pudimos haber sacado. Entonces, si es minería, van a sembrar árboles, van a hacer limpiezas en playa, van a tratar de hablar de energía verde, todo lo que es
la parte ambiental. Entonces, y aquí vemos algunos aspectos también que se han ido como que agregando, algunas condiciones que las empresas también a través de la misma responsabilidad social empresarial han ido otorgando a estos departamentos para que de alguna manera puedan estar reforzando lo que le pueden quitar, en este caso, al medio ambiente. Entonces, estos procesos, de alguna manera, también van a estar sustentados con algunas leyes, dependiendo de los países, las políticas internas, normas y procedimientos, así como también guías que van a orientar lo que es el proceso de ejecución de manera segura de cualquier actividad. Esto lo vemos mucho hoy en día en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque están buscando siempre mejorar tanto la calidad de vida en cuanto a la protección de cada uno de los integrantes de las empresas, como también ese medio ambiente en el cual ellos se desenvuelven, ese entorno donde ellos empiezan a laborar. La seguridad industrial, entonces, son todos los sistemas que comprenden un conjunto de medidas de control, de riesgos que previenen la ocurrencia de los eventos no deseados. Aquí, entonces, ya empezamos a ahondar un poco más sobre esos eventos no deseados, qué tanto puede estarse repitiendo ese evento no deseado dentro de las organizaciones, bien sean industriales, administrativas, públicas, privadas. Todo esto nos ha llevado a que tengamos que, de alguna manera, empezar a ahondar y a trabajar sobre los procesos de cambio también que se ven. Por ejemplo, hoy en día con el COVID, muchas empresas han ya prevalecido o han preestablecido también condiciones o protocolos de seguridad, cosa que no estaba anteriormente. Entonces, eso ya para los inspectores de riesgo de seguridad laboral han incluido estos nuevos protocolos para y por seguridad. Por ejemplo, hay países que todavía no han podido vacunar en un porcentaje alto a sus ciudadanos. Pero ya los que están vacunados, como el caso de Europa, quieren empezar a ejercer labores de forma normal. Pero se han conseguido ahora con una nueva variante. Y esta variante ha generado también muchas expectativas con respecto a los nuevos protocolos que ahora se deben implantar en esas empresas. La conducta segura, entonces ya aquí empezamos a trabajar lo que es la parte de la cultura organizacional en cuanto a lo que prevención de riesgo y seguridad ocupacional se establece. Fíjense que es la demostración de la actitud preventiva hacia la autoprotección y la protección de otros para efectuar cualquier actividad libre de factores de riesgo. Y no solamente se ve hoy en día, inclusive en las organizaciones, ya se está empezando a ver inclusive en los países, por ejemplo, a nivel de transporte público. Recientemente tuve un viaje por Centroamérica y nos dimos cuenta que la cultura y el comportamiento de los ciudadanos en los transportes públicos es muy obediente. Ellos utilizan pantalla facial, mascarilla, guantes, siempre tienen que llevar alcohol. Inclusive en el transporte aéreo anteriormente no permitía el ingreso de líquidos, en este caso de gel y alcohol. Ahora sí lo están permitiendo por la pandemia. Lo que ha facilitado entonces también que la gente de alguna manera tenga ese nivel de conciencia de prevenir, de tomar una actitud, si se quiere, de evitar contagios.
En las organizaciones constantemente están haciendo charlas, están haciendo actividades, hay difusión a través de cartelera, lo cual permite inclusive empezar a fomentar las culturas de seguridad, las culturas preventivas, de que si van a un patio de almacenes tienen que llevar botas y cascos de seguridad, si es guante necesario, si tienen que llevar lentes también es necesario. Todo eso con la finalidad de que estas conductas seguras se conviertan en hábitos y que estos hábitos de alguna manera nos permitan poder minimizar todo lo que son los accidentes e incidentes y los riesgos en las áreas de trabajo. Entonces, abrimos una pregunta que dice, ¿quién entonces es el responsable de la seguridad? La línea supervisoria, de alguna manera, en la dirección y ejecución de los programas de seguridad, higiene y ambiente de las organizaciones. Y nosotros, como empleados, somos responsables de nuestra seguridad y la de nuestros compañeros. En pocas palabras, todos somos responsables de la seguridad. No es que es recursos humanos, el Departamento de Seguridad y Riesgos Laborales, o Seguridad, Higiene y Ambiente, Seguridad Industrial, el nombre que tenga cada uno en diferentes empresas. Todos somos responsables porque debemos cumplir con cada una de las normativas, debemos cumplir con los procedimientos, tenemos que ser responsables de alguna manera de todos los procesos y procedimientos, los lineamientos que se dicten en cada una de las organizaciones con el fin de evitar sanciones y de evitar también bajas, por decirlo así, en los procesos que se lleven a cabo. La higiene industrial, entonces, ya habíamos hablado de que es esa que se dedica o que tiene como objetivo evitar lo que son todas las enfermedades profesionales. Entonces, aquí la definimos como ciencia y arte que tiene como objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originen con motivo del trabajo y que puede ocasionar enfermedades, perjuicios a la salud o bienestar, malestar significativo o ineficiencia entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Fíjense que ya aquí, cuando nosotros hablamos de higiene industrial, tenemos que considerar, de alguna manera, no solamente lo interno, sino lo externo. En la higiene industrial, más que lo interno, también se preocupa por lo externo. Y es por eso que cuando en algunas organizaciones se habla de seguridad, higiene y ambiente, o SHAP, se incluye el ambiente. Y cuando hablan de ambiente, no solamente es el ambiente interno que puede afectar las labores de la organización, sino el ambiente externo. Por ejemplo, en Venezuela hay una planta de cemento muy conocida, que anteriormente era de nombre Vencemos Mar, eran unos propietarios, una empresa privada, los Mendoza. Y esa empresa genera, o no sé si todavía generaba, contaminación ambiental. Hay una zona muy cercana, que es San Francisco, y esa zona siempre se vio afectada. Pero sin embargo, los dueños de esa empresa hacían muchas labores de limpieza a parques y hacían inclusive mantenimiento a parques infantiles. También creo que sembraban árboles, sí, sembraban árboles por toda la avenida San Francisco. En fin, ellos de alguna manera reconocían que sí le estaban haciendo un daño al ambiente y que tenían que reponer de alguna manera ese daño.
y se preocupaban por la comunidad. No sé ahora realmente. Aquí, por lo menos en la parte de que lo que es Guayaquil, se trabaja mucho con las playas. Hacen mucha recolección de basura, hacen campaña, en fin. ¿Por qué? Porque las empresas que están, las grandes camaroneras, saben que la extracción del camarón, y sin embargo hay quienes lo cultivan, tienen criaderos, piscinas de camarón. Ellos saben muy bien que también que le están haciendo un daño un daño marino al extraer los camarones con la retropesca. Sin embargo, ellos hacen también campañas de concientización para que los ciudadanos se sientan de alguna manera un poco más tranquilos. La minería, aquí en Ecuador, la minería ha sido un problema muy grande que de alguna forma ha traído muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque la extracción de minerales empiezan a contaminar los ríos. Ahorita hay unas zonas que dieron unos permisos, pero no han podido ejecutarse porque la población está en contra de la minería. Y sabemos muy bien que siempre va a haber un daño ambiental. Entonces, ya hablamos aquí de lo que es la higiene industrial, que se encarga de velar o revisar como ciencia las enfermedades, perjuicio de la salud o bienestar. Y cuando hablamos de perjuicio de salud o bienestar, no solamente es del trabajador, es también del entorno que se encuentra la empresa, donde se encuentra posicionada la organización. En el ambiente, lo que hablábamos recientemente, entonces, es el conjunto de condiciones que rodea a los seres vivos y abarca la totalidad de los factores externos que actúan sobre un organismo, entorno donde opera una organización incluyendo el aire, el agua, la tierra, recursos naturales, flora, seres humanos, en fin, todo lo que se interrelaciona en esa zona. En el caso que ponía anteriormente de la empresa de cemento en Venezuela, las empresas mineras acá en Ecuador, en Panamá hay mucho problema también con el medio ambiente porque hay mucha deforestación. Y eso ha generado un malestar. ¿Por qué? Porque acordémonos, en el caso de Panamá, Panamá es un istmo y eso está constituido por muchos manglares. Y se han empezado a quitar muchos mangles para construir, por ejemplo, Costa del Este. Costa del Este era anteriormente un mangle muy grande, que era un ecosistema completo que hacía vida con el Pacífico y con el Atlántico. Eso empezaron a hacer rellenos y esos rellenos empezaron a construir nuevas urbanizaciones. Y ahora se ha visto con el problema de que cuando llueve, de hecho hoy fue un día donde llovió muy fuerte en Panamá y hubo desprendimientos de árboles, hubo una sobremarea y donde habían casas empezaron con ciertas inundaciones. En Venezuela, en el caso específico de la planta de cemento, ellos se empezaron a generar muchas enfermedades respiratorias en el área de San Francisco, en la zona sur, específicamente cerca de la planta de cemento. Acá se ha visto es más que todo la problemática con las empresas mineras. Sabemos que todos los químicos que ellos usan, tanto el mercurio como cualquier otro, para la extracción de los minerales. Y por ser un país que todavía es virgen, por decirlo así, en explotación, o sea, no es virgen en explotación de minerales, no, tiene muchos recursos minerales y eso obviamente ha generado cierta demanda por factores externos de compañías internacionales y las
comunidades de alguna manera han exigido protección en esas áreas. También existen otros elementos, en el caso de los países, por ejemplo, tenemos Colombia. Colombia también ha tenido muchos problemas a nivel de lo que son los oleoductos. Sabemos el problema que existe con la guerrilla. Ellos vuelan los oleoductos y eso hace contaminación de sus aguas, tanto ríos como playas o mares. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver los aspectos generales y a construir, si se quiere, esa concientización, que no solamente la prevención de riesgo depende o va a estar centrada en las organizaciones. La prevención de riesgos laborales también va más allá de lo que es la parte interna de las organizaciones. Nace de allí, pero tenemos que preocuparnos también por otros factores. La seguridad industrial, entonces, es vista como una disciplina que se ocupa de detectar y controlar los riesgos capaces de producir accidentes. Riesgos capaces de producir accidentes. Y aquí empezamos a usar una nueva terminología, que es la palabra accidente, que más adelante la vamos a ampliar y vamos a diferenciar de incidentes y de otros aspectos. Estos pueden ser provocados por naturaleza del trabajo, condiciones ambientales, equipos, materiales y conductas humanas. Y aquí entonces, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales en función a lo que estamos tocando, que es seguridad industrial, entonces empezamos a involucrar ya otras variables. En este caso, naturaleza del trabajo. Un accidente por naturaleza del trabajo va dado a que pudo haber ocurrido por mal uso o mala información de los equipos, o porque de alguna manera el trabajo, como es riesgoso, el trabajador no tuvo las precauciones y pudo haber sufrido un accidente. Ejemplo, ocurre mucho en los trabajos de altura. Una mala colocación de la faja o el arnés puede generar un accidente de trabajo. ¿Sí? Y no son casualidades, son causalidades, que más adelante también lo vamos a explicar. Equipos. Los equipos tenemos que estar constantemente en revisión, en mantenimiento preventivo y correctivo. Los materiales y conductas humanas. Casi el 90%, entre 80 y 90% de todas estas situaciones ocurren por conductas humanas. Y el objetivo general, de alguna manera, es analizar, corregir e incorporar mejoras en las condiciones y medio ambiente del trabajo. Aquí, entonces, cuando hablamos de este objetivo general es de que cómo nosotros vamos a empezar a trabajar para mejorar y optimizar y evitar todos esos accidentes laborales que ocurren de una manera a veces hasta poco tonta, diría yo. Estando en Panamá visitando un cliente, los trabajadores, uno, por no usar guantes, usando una cortadora, casi que se desprende un dedo. Afortunadamente, solamente fue un corte entre carne y uña y de alguna manera no perdió su falange, pero sí tuvimos que llevarlo a la clínica para que le hicieran sutura y el desprendimiento fue solamente, gracias a Dios, que él sacó la mano de forma rápida y se cortó fue su uña y parte de lo que es la parte baja del dedo gordo, le agarró allí la cortadora. Pero ¿qué sucede? Como le dijimos nosotros, no usaste los guantes, no usaste los lentes, estabas manipulando, inclusive estabas haciendo un corte
con un equipo que no era para hacer ese tipo de corte. Porque él lo que agarró fue un esmeril y le colocó un disco de corte. Pero en esa compañía que estaba visitando, ellos usan máquinas de corte de mesa. Entonces él quiso jugar, como dicen allá, lo juega vivo, y se le resbaló, se le fue de la mano izquierda muy rápido y agarró el disco de cortar su dedo gordo, pero en la parte baja. Pudimos haber tenido una sanción por parte de los miembros de seguridad ocupacional que manejan allá en Panamá, pero afortunadamente no fue así. Pero sí se le dio una sanción administrativa y se llamó al orden a todos los trabajadores, donde inclusive al mismo de seguridad, higiene y ambiente, porque para darle nuevamente reforzamiento sobre el uso de los equipos de prevención de riesgo. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad industrial? Evitar la lesión y muerte para el accidente, por accidente. Ese es el objetivo principal. Seguridad industrial. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la seguridad industrial es la parte de evitar accidentes en el trabajo? Y la seguridad, higiene y seguridad es enfermedades laborales, ocupacionales. Reducción de los costos operativos de producción, por supuesto. Si yo tengo menos accidentes, mi producción va a aumentar. La seguridad en la empresa para generar mayor rendimiento en el trabajo, contar con un sistema estadístico que permita detectar la disminución de los accidentes y las causas de las mismas. Ya esto es una normativa donde todos los componentes que integran los comités de seguridad ocupacional, ellos tienen que brindar estas estadísticas. Por ejemplo, este caso le mencionaba anteriormente que sucedió en Panamá PUM, en los almacenes, los talleres de Panamá PUM, fue una estadística que lamentablemente, bueno, nos perjudicó, y digo nos perjudicó porque es un cliente que tengo, que voy y les hago consultoría. Entonces, estando yo allá, revisando, haciendo esa auditoría, por decirlo así, ellos caen en ese accidente. Y bueno, les tocó, pues, no, tal vez lo hubiesen tapado si yo no hubiese estado dentro de las estadísticas, pero yo estaba y me di cuenta, y lastimosamente quedó esa estadística en mi presencia. Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad. El departamento o en las áreas de seguridad industrial, higiene, ambiente, prevención de riesgos laborales, como la quieran llamar, van a buscar de alguna manera siempre trabajar con planes de desarrollo en cuanto a lo que es la prevención de riesgos laborales. Y aquí entonces empezamos ya a trabajar con accidentes, incidentes y todo lo que corresponda a los términos que anteriormente habíamos mencionado. El accidente es el acontecimiento o acto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo, causando lesiones personales o daños materiales, pérdidas en este caso. Por ejemplo, un accidente laboral es que, como en el caso, vuelvo y menciono el caso anterior porque es el caso más reciente que tengo de los jóvenes, nosotros tuvimos una pérdida allí. No hubo pérdidas materiales, pero sí una baja laboral, porque este joven todavía está suspendido, que le dieron aproximadamente 15 días de reposo. Entonces, el trabajo que hace él, ahora tenemos que replanificarlo para que lo hagan otras personas. Entonces, y es acto no deseado porque nadie quiere sufrir una amputación de un dedo, una mano, o una suspensión muy temporal, o la paralización, peor aún, de las actividades
en el proceso productivo. Entonces, esos son accidentes, ¿sí? Los accidentes, si se quiere, siempre van a estar en un rango elevado o alto que va a poner inclusive, en algunos casos, en incertidumbre. Incertidumbre, la vida del personal o pérdidas materiales que de alguna manera me van a retrasar a mí todo el proceso de producción que normalmente se puede hacer. Y el incidente, entonces, ya aquí es un acontecimiento no deseado que resulta o puede resultar en deterioro de la eficiencia y la eficacia. Fíjense que el accidente me genera paralización de la producción, por decirlo así. Me genera pérdidas materiales y me genera inclusive pérdidas humanas o de alguna manera ausencia temporal de estas personas para llevar a cabo una tarea determinada, específica. Mientras que el incidente es algo que no deseo tampoco y me hace merma o me deteriora los procesos de producción en cuanto a los resultados. Primero, el tiempo de salida de un producto se retrasa y no puede de pronto, no sale con la misma calidad que yo espero, ¿sí? De pronto tengo que gastar más materiales de lo que comúnmente uso y el tiempo de entrega o de salida del producto, por estas razones de que hubo un incidente, me retrasa el proceso. Entonces, va de alguna manera amagando el logro de los objetivos. No los paraliza, pero me los retrasa y me puede llevar a usar más recursos de los que yo esperaba. Entonces, accidente e incidente, dos cosas que tenemos que empezar a distinguir y a saber manejar, porque muchas veces empezamos a confundir, no, un incidente, un accidente, no. Un accidente o hay pérdidas humanas o hay pérdidas materiales. Y si no hay pérdidas humanas, estas pueden verse afectadas de manera grave. Mientras que el incidente, por ejemplo, se va la luz en una empresa productora, vamos a poner un proceso de productoras de leche, ¿sí? Se va la luz. Pero resulta que dañó esa espera hizo que se dañara una leche. Esa leche obviamente para la empresa no la va a perder, ella hará otro producto, yogures, no sé. Pero pongamos el caso que es leche completa, leche líquida completa. Se fue la luz, se dañó la leche y la producción no salió en el tiempo que se esperaba. Tuvimos que usar nuevos productos, hacer mantenimiento de pronto a las calderas o a los equipos y volver a reiniciar el proceso. Entonces tuve una pérdida de manera, no fui eficaz, pero tampoco fui eficiente, por poner un caso en cuanto a un incidente. Y así como eso, muchos de pronto que ocurren en las oficinas, incidentes que se traban de pronto las impresoras y empezamos a jalar el papel, trabamos la máquina y necesitamos entregar un trabajo de manera oportuna y resulta que gasté más papel y tinta de la que yo esperaba. El tiempo que me llevó imprimir eso fue más de lo que yo realmente suelo usar. Entonces, los incidentes vienen enmarcados en ese aspecto. No me permite a mí lograr los objetivos. La ley de causalidad va a generar incidentes y estos a la vez van a generar un daño. Y no hay accidente sin causa. Y por eso es que se habla de la ley de la causalidad. Porque todo va enmarcado en una causa, una razón. Cuando los accidentes ocurren, no ocurren
porque fue por casualidad. No, casualidad no, causalidad. El que chocó iba ebrio, la causa que generó fue que iba embriagado, se quedó dormido, cansancio, en fin. Pero siempre en estos términos se habla de causa. Y aquí volvemos entonces con accidentes e incidentes. Vamos a ver un poco más amplio lo que es el caso de accidente. Los accidentes entonces es un hecho súbito y violento en ocasión del trabajo que genera daño físico a las personas, como fue el caso que les expliqué, daños a la propiedad y a los materiales de esa propiedad, interrupción de un proceso normal de trabajo. Fíjense que hay 4 características muy básicas, por decirlo así, que me dan la conceptualización un poco más amplia de lo que son los accidentes. Mientras que los incidentes son acontecimientos no deseados que pueden generar daño a propiedad, pero no tan grave. Daños a los materiales, como en el caso de la impresora y el papel, interrupción del proceso normal del trabajo, como fue la entrega oportuna, pongamos el ejemplo del informe cuando se trabó la impresora y de pronto se desconectó el cargador de tinta continua, en fin, algo que se presentó en ese momento, pero una solución. Y el daño a la propiedad no es tan grave, ¿no? Ahí también tenemos que empezar a distinguir los tipos de accidentes, que muchas veces hablamos en forma genérica sobre lo que son los tipos de accidentes. Tenemos tipos de accidentes in situ, es decir, cuando ocurre dentro del horario donde el trabajador desempeña sus funciones habituales. Incluye los ocurridos dentro de los establecimientos y de los de trayecto de la vía pública. Es decir, el empleado está en el galpón o en el almacén y se cayó una pila de materia prima o de algún producto. Ahí hubo un accidente porque, bueno, le cayó encima, se derramó producto, en fin. O ese mismo empleado sacó un producto que iba a entregar y en el trayecto de la empresa al cliente chocó. Entonces ahí hay un accidente. Mientras que los accidentes intíneres es cuando ocurre durante el trayecto habitual desde el domicilio del trabajador a la empresa o viceversa. Y es por eso que algunas organizaciones piden, cuando uno hace el ingreso, ellos te dicen, necesitamos, ¿cuál es la ruta habitual que usted toma para ir desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa? Y hay otra pregunta que te hacen, perdón, en el formulario, que te dicen, coloque una ruta alterna. Si por X circunstancia usted sufre un accidente en alguna de esas 2 vías, se estima o se coloca que fue un accidente laboral. Ojo con esto, porque muchas organizaciones no lo hacen y se meten en muchos problemas. ¿Por qué? Porque para ellas es importante reconocer en unas demandas, sobre todo, que fue un accidente laboral. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho en las universidades y sobre todo cuando se hacen estudios de investigación, cuáles son las rutas que nosotros hacemos. Recientemente, el año pasado, perdón, antes de la pandemia, hicimos un estudio en la Amazonía y siempre nos preguntaban en los reportes en la Escuela Politécnica Nacional cuáles eran las rutas que nosotros íbamos a tomar. Inclusive el medio de transporte que íbamos a usar, si era particular o privado o público. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí han visto casos donde existen accidentes durante, o sea, itinerantes, y las empresas no los reconocen porque en sus reportes, en sus proformas, dicen que tienen una vía. Cuando le hacen la entrevista al trabajador,
resulta que agarró una tercera vía que no estaba declarada. Entonces eso muchas veces puede generar inconvenientes. Entonces ya sabemos, accidentes, incidentes, tipos de accidentes. Y aquí, entonces, generando todo esto de lo anteriormente visto, empiezan a salir lo que son las lesiones o lesión. Daño psicofísico causado por un accidente de trabajo que puede derivar de las siguientes consecuencias. Muerte. En el accidente tiene como resultado el fallecimiento del trabajador. Incapacidad permanente total es aquella que al ser dado de alta imposibilita al trabajador para realizar todos los trabajos en la misma profesión o oficio. Es decir, si este joven que manipuló un material y se cortó un dedo afortunadamente, pero si él se hubiese volado la falange del dedo pulgar, él ya de pronto, no sé, no pregunté si era zurdo o derecho. Si era zurdo, difícilmente no iba a poder agarrar un lápiz, tenía que agarrarlo de otra forma. Teníamos que inclusive cambiarlo de labores internas porque ya no iba a hacer el trabajo que él habitualmente hace. Incapacidad permanente parcial es aquella que al ser dado de alta deja al trabajador con una incapacidad disminuida para su profesión habitual. Volvemos a tomar este caso. Si de pronto él se hubiese, no se hubiese volado el dedo, sino que la cortadora le agarró el tendón y ese tendón, entonces él no puede, le quedó inmóvil el dedo gordo, no lo puede, no tiene flexibilidad en el dedo gordo. Entonces, él tiene una disminución en su capacidad habitual para llevar a cabo algunas actividades con esa mano y ese dedo específicamente. Y la incapacidad temporal, que en este caso es aquella que al ser dado de alta, el trabajador vuelve a su trabajo habitual sin secuelas incapacitantes, como es el caso de este joven, que solamente fue carne y uña, por decirlo así, y él ya en 15 días, él debe estar la próxima semana volviendo a sus actividades habituales. Entonces, tenemos que reconocer que existe en la prevención de riesgos laborales accidentes, incidentes, tipos de accidentes, itineres, in situ, y que estos al mismo tiempo generan lesiones, y que estas lesiones pueden ser incapacidades parciales, totales, muertes o incapacidad temporal. Causas básicas de los accidentes. Bueno, tenemos en cuanto a los factores personales, la falta de conocimiento es muy típico, es la ignorancia, ¿okay? Porque desconoce, ignora. Una persona que es ignorante no es que no es letrada, no, desconoce, hasta uno mismo a veces desconoce, uno mismo a veces es ignorante de algunas cosas, unos procedimientos. Mire, cuando en las grandes ciudades se empiezan a instalar los sistemas de transportes públicos masivos, llámese metro, hay mucha ignorancia por parte del usuario porque desconoce algunos procedimientos y no se informan o no colocan tampoco difusiones o carteleras para anunciarlo. Igualmente sucede en los trabajos. Actitudes indebidas dentro del proceso o ejecución de alguna tarea. Por ejemplo, hay trabajadores que les gusta jugarse mucho en los patios de talleres, sobre todo el personal obrero, o suele hacer mucho este tipo de juegos. Yo particularmente tenía la mala costumbre en mi oficina, cuando trabajaba en la oficina, de tirar ligas, o sea, bandas elásticas, y me las colocaba aquí en el dedo y las lanzaba. Hasta que un día una persona de seguridad industrial me hizo reflexionar, me dijo, ¿qué pasa si tú le pegas en un ojo a un empleado y por mala suerte le dañas el ojo?
hasta ese día yo dejé de jugar con las ligas. Y cuando lo hago, trato de apuntar para las piernas o qué sé yo, pero no para la cara. ¿Por qué? Porque son actitudes indebidas, incapacidad física o mental. Aun cuando muchos países ya hablan de inclusión en algunas actividades y personas con incapacidad física o mental, son puestos obviamente en lugares muy específicos y inclusive grados de incapacidad mental que no sean tan elevados, ¿sí? Los niños de síndrome de Down, ellos trabajan muy bien, se amoldan inclusive son muy, de alguna manera, respetuosos, son muy conscientes y me consta porque también los he visto cuando se hacen los procesos de inclusión. Acá en Ecuador hay muchas leyes de inclusión donde permiten inclusive que las personas con alguna incapacidad física o mental lleven a cabo ciertas tareas, lo cual también es aplaudible porque no podemos tampoco arrinconarlos y tenerlos a un lado. Panamá también, Venezuela también lo he visto, Colombia también lo hace, Costa Rica también lo hace. Condiciones ambientales, entonces ya esto son factores de trabajo. Por ejemplo, desgaste normal de las instalaciones y equipos. Hay que estar muy pendientes sobre el mantenimiento correctivo, preventivo. Abuso por parte de los usuarios, diseño de diseño inadecuado de algún equipo y mantenimiento inadecuado. Estas son las condiciones en cuanto a lo que son factores de trabajo o condiciones de ambiente. Ya hablamos algo de esto, causas inmediatas de los accidentes. De manera resumida, tenemos las acciones inseguras y las condiciones inseguras. Entonces, dentro de los accidentes, así como hay tipos de accidentes, hay itinere, in situ, hay accidentes que pueden generar algún nivel de incapacidad o muerte. Entonces, tenemos también que dentro de los accidentes están las acciones inseguras y las condiciones inseguras. Dentro de las condiciones inseguras, entonces, tenemos que reconocer que son las causas que derivan del medio en que los trabajadores realizan sus labores, ya sea en el entorno en el que se encuentran. Y se refiere al grado de inseguridad que puede tener la maquinaria, el equipo, área de trabajo, pisos, estanterías y tableros. Tenemos entonces que dentro de estas condiciones inseguras nos encontramos con la falta de guardas o pasamanos, puertas de emergencia que están obstruidas o bloqueadas, máquinas muy ruidosas, escaleras obstruyendo pisos, líquidos derramados en los pisos, lavabos obstruidos, falta de extintores en las áreas de trabajo. Condiciones inseguras, ¿okay? Es un acto que de alguna manera me va a mí imposibilitar llevar a cabo una tarea de forma adecuada. En el caso de los actos inseguros, entonces, estos van a depender propiamente del trabajador. Es responsabilidad de él mismo, como el caso que le mencionaba del trabajador que se cortó un dedo. ¿Por qué? Por no usar sus guantes de seguridad en ese momento. Falta de lentes de seguridad, jugar en el área de trabajo, correr dentro de la planta o fumar en áreas no permitidas, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a distinguir también que dentro de los accidentes están las acciones inseguras y las condiciones inseguras. Tenemos también cuáles son las causas inmediatas de estas acciones inseguras. Primero, operar sin autorización algún equipo. Operar a una velocidad inadecuada algún equipo. Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. O usar equipos defectuosos, equipos de manera incorrecta. No usar los equipos de protección personal. Cargar o ubicar incorrectamente estos equipos. Efectuar mantenimiento o mantención de equipos en movimiento, hacer bromas, consumir drogas o beber. Esto es en cuanto a las acciones inseguras.
como vemos en el gráfico, una persona que está trabajando en una altura sin arnés y sin protección personal. Y las condiciones inmediatas de las causas, de las condiciones inseguras, tenemos herramientas defectuosas, equipos en mal estado, materiales defectuosos, peligros de incendio, gases, polvo, humo, vapores, sobre el MP, ruidos excesivos, iluminación o ventilación inadecuada, desorden y desaseo, resguardo, protecciones inadecuadas, congestiones, señalizaciones o señaléticas inadecuadas e insuficientes, entre otros. Son las condiciones inseguras y anteriormente habíamos visto las acciones inseguras. Y esto entonces nos lleva a resumir lo que son la secuencia de los sucesos. Existen causas básicas, causas inmediatas, accidentes, incidentes y lesiones o pérdidas. Es decir, es una manera escalada de cómo empiezan a ocurrir los riesgos, los accidentes laborales en las organizaciones. Existen causas básicas como las que vimos anteriormente, por ejemplo, falta de mantenimiento de los equipos, no uso de los protectores o los implementos de seguridad personal. Y luego entonces vienen las causas inmediatas. Y después de esas causas vienen los accidentes o los incidentes. Y por último, lo menos deseado, que son pérdidas o lesiones. Y esto por consecuencia nos va a llevar a lo que son las consecuencias que traen los accidentes. Tenemos que, en primera instancia, hay reducción de los ingresos por parte de ese grupo familiar o esa persona, desorganización de las actividades fuera del hogar. Empiezan entonces ya las actividades fuera del hogar son un poco más difíciles, desorden de la vida familiar, se ha visto también que inclusive hay rupturas de algunos círculos familiares, hay desconfianza del mismo empleado que sufrió el accidente y lesión incapacitante. O sea, esa persona obviamente al tener desconfianza, estas lesiones de incapacitación empiezan a generar mucha frustración, no se ven lo suficientemente operativos y empiezan entonces unos procesos psicosociales, emocionales que afectan mucho lo que es el comportamiento y desarrollo futuro de estas personas. También tenemos que para la empresa también de alguna manera son pérdidas porque tenemos que pagar de alguna forma también pagos extraordinarios por alguna demanda, por algún seguro, tenemos que pagar inclusive todo lo referente a lo que son gastos médicos, en fin, se origina una serie de gastos que no estaban previstos, de pronto pueden estar presupuestados pero no están previstos. Falta de ánimo en los trabajadores, obviamente si hay una pérdida empiezan algunos trabajadores a desmotivarse, a sentirse un poco inseguros. Obviamente empiezan también a hacer algunas reformulaciones internas para mejorar y que no ocurran nuevamente estos accidentes. Hay sobretiempos, es decir, la empresa puede verse en la obligación de que se paró una máquina y se paró a las 6 de la tarde, pero había que entregar un producto, entonces hay que pagar un sobretiempo porque ese producto tiene que estar para mañana a primera hora en el mercado. Obviamente va a haber menos rendimiento, si hay una baja o varias bajas, entonces va a haber menos personal, hay que contratar personal nuevo y volverlo a reentrenar. En fin, una serie de factores internos que me van a obligar a mí a tener esas consecuencias que me van inclusive a desmejorar en mis ingresos laborales. También tenemos entonces que hay costos de los accidentes que son vistos y otros que no son vistos. Los costos vistos son costos asegurados
y organismos administradores, pero los costos no asegurados de las empresas muchas veces no los vemos nosotros. A veces también las empresas pierden mucho dinero porque no tomaron las precauciones, las previsiones y no aseguraron de la forma más adecuada, más organizada todo esto. Entonces empezamos a tener problemas también internamente. Y por último, entonces tenemos las conclusiones. Según Scott Geller, de Estados Unidos, profesor de psicología del comportamiento y asesor de seguridad industrial, dice: la mayoría de los peligros para la salud y la seguridad son los creados por el comportamiento permisivo de las propias personas en las distintas actividades que realizan, así como trabajo, movilizaciones, las mismas vacaciones, actividades deportivas, hogar, entre otros. Es decir, nosotros tenemos en nuestras manos, si se quiere, un 90% para prevenir estos accidentes. Pero al mismo tiempo, la práctica y la experiencia aportada por muchos investigadores y expertos en previsión de riesgos laborales son más que suficientes para afirmar que el comportamiento humano es el responsable de más del 90% de los accidentes laborales. Es decir, así como nosotros tenemos el 90% de prevenirlo, el 90% también es nuestra responsabilidad muchas veces cuando ocurren esos accidentes laborales. Tenemos que también que de la información de las estadísticas que se disponen, se puede o se concluye que los accidentes que deterioran las empresas no suceden, son causados. Las causas de los accidentes pueden ser determinadas y controladas. Estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando se eduque a todo el personal, se siembre una cultura de prevención, una cultura del uso de los equipos, herramientas, materiales, equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque de alguna manera entonces se puede observar que las personas que cometen la acción incorrecta saben de los riesgos a los que se exponen. Sin embargo, adoptan una cultura lejana a los criterios de seguridad. Para mañana vamos a ver riesgos ocupacionales y equipos, perdón, para mañana no, para el día viernes, y equipos de protección personal. Esto que vimos el día de hoy, de alguna manera, fue una introducción a lo que es la prevención de riesgo laboral, lo que es, si se quiere, tener y hacer un poco de conciencia al momento de que nosotros llevemos a cabo las actividades y las acciones. De alguna forma, ya para el día viernes vamos a ahondar también un poco más sobre los temas que le mencioné anteriormente. Vamos a iniciar el día viernes a las 6 de la tarde, como les dije, un poco más temprano para darle un poquito de holgura a estos otros países que se están integrando. Si pueden prender sus cámaras, si quieren hacer alguna pregunta referente a los temas que trabajamos el día de hoy y así conocernos un poco más. Para conocernos, Roselis, saludos. Daniela, Javier Bolaños, Jesús Hernández, Verónica Guerrero, Roberto Pineda y Francisco. Si quieres enciendes, Daniela, Verónica, si quieres enciendes tu micrófono y haces la pregunta para todos, no hay problema. Es lo que nos queda es poco tiempo. Verónica nos pregunta, ¿una empresa debe tener en su presupuesto indemnizaciones por accidentes laborales? No debe tener en su presupuesto. Las empresas deben de tener asegurado a sus empleados. Bien sea en el IES, tú eres de aquí de Ecuador, me imagino. En el IES,
normalmente siempre, dependiendo el nivel de riesgo que tenga ese trabajador, va a tener un seguro de accidentes personales o un seguro de vida o un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, ¿sí? Entonces, tendríamos que evaluar qué tipo de riesgo tiene, pero no es que tiene que tener en su presupuesto, no. Ellos tienen que pagar, si es aquí en el Ecuador, el IES, si es en Panamá, es la caja del Seguro Social, si es en Venezuela, es el Seguro Social obligatorio, como mínimo, como mínimo. Sin embargo, hay empresas que dan seguros de accidentes personales o seguros de vida, dependiendo del tipo de trabajo, pero como mínimo debe de tener seguro social o seguridad social. ¿Ok, Verónica? Si hay alguien, otra persona que quiera hacer preguntas, Jesús Hernández, Edgar Casco, Javier Bolaño, Francisco Kinga, Verónica Guerrero, Roberto Pineda, si pueden encender sus cámaras. Perfecto, Roberto. Roberto, ¿alguna pregunta, amigo? Roberto es de aquí de Ibarra. Yo estoy cerca, muy cerca. No, ninguna pregunta, profesor. No hay problema. No sé si hay alguien con alguna inquietud particular. Sí, el tema de, por ejemplo, o al menos lo que yo entendía en la explicación de ahorita, es todo riesgo laboral y accidentes laborales dentro de la empresa. Pero también viene también en este grupo o en estas definiciones también cuando se está yendo a la ruta laboral, por ejemplo, desde su casa al trabajo. Sí, ¿qué sucede? Ya eso está establecido por ley, incluso hay acuerdos con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, donde, por ejemplo, las grandes empresas, hay empresas que tienen ya comités de seguridad. Los comités de seguridad te dan un formato y en ese formato tú lo llenas, das la dirección de tu casa, te piden datos personales, cédula, correo, teléfono, teléfono de una persona que sea de contacto, todo. Y dentro de esa misma planilla o formulario, te hacen una serie de preguntas. Dentro de las preguntas está, ¿cuál es su ruta habitual para ir al trabajo y regresar al trabajo? Y una ruta alterna. Es decir, por ejemplo, lo digo por ejemplo, aquí y en Panamá y en Costa Rica, a mí me lo hicieron. Inclusive en Venezuela cuando trabajé también. Por ejemplo, aquí, voy a poner el caso acá de Ecuador. En Ecuador, cuando trabajé en la Escuela Politécnica Nacional, en la investigación que trabajamos con la CNC y la Amazonía, ellos en la EPN me dieron un formulario y la de seguridad, el comité de seguridad me empezó a hacer las preguntas. Y una de las preguntas era, primero, ¿dónde vivía? Dirección completa, teléfono, todos los datos. Y esos datos, había esas dos preguntas. Primero, ¿cuál era mi ruta para ir a la EPN? Yo me acuerdo que yo vivía al norte de Quito, ¿sí? Y yo decía, yo tomo la ruta Qatar-Amazonía hasta el Hilton. Esa era mi ruta. Y de regreso era la misma. Una ruta alterna. Entonces la ruta alterna mía era el trole del Parque Elegido hasta del Parque Elegido hasta Carcelén, hasta la terminal de Carcelén. Y de la terminal de Carcelén le colocaba entre paréntesis, para irme a mi casa, un taxi o autobús, dependiendo la hora, ¿sí? Pero tenía que establecer la ruta. Yo no me podía
salir de esa ruta por mi seguridad. Si yo me salía de esa ruta y me ocurría algo, ya no era un accidente laboral para ellos, ¿sí? Porque ellos están, yo les estoy indicando, para ir a mi casa y para ir a la oficina, uso estas dos rutas. Y si yo me salgo de ella, yo lo hago con mi propio riesgo, ¿sí? Y eso lo usan actualmente muchas organizaciones. Déjame ver si yo consigo un formulario para mostrárselo de este tipo mañana, perdón, el viernes, ¿sí? El viernes recuerden que es a las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Los de Venezuela que se vayan integrando, igual 2 personas que tengo de España. Entonces, eso se usa en los comités de seguridad ocupacional ocupacional en las organizaciones, suelen pedirlo, ¿sí? No sé dónde trabaja usted, amiga Daniela, pero lo hacen. Donde exista la empresa que tenga comité de seguridad ocupacional o de riesgos laborales, le van a hacer llenar todos esos formularios. Yo voy a ver si consigo unos formularios, se los puedo mostrar y se los puedo hacer llegar a su correo, ¿sí? Otra pregunta, no sé, Verónica, Javier, Edgar, Francisco. Si no hay más preguntas. Ajá, Roseli dice, a nosotros nos piden 4 rutas. Hay que describir y hacer los croquis. Sí, señor, eso también en Venezuela lo usan porque en Venezuela usan Loximap. Las rutas tanto de transporte público y particular. Más o menos parecida a lo que le decía a la amiga Daniela de aquí de Ecuador. Venezuela usa una ley que se llama Loximap, Ley Orgánica de Prevención, Seguridad y de Seguridad Ocupacional, algo así, no me acuerdo ahorita. Ellos usan una ley y un reglamento que es bien bueno. De hecho, hay muchos países que han tomado como referencia las leyes. No sé ahora cómo estará funcionando, Venezuela ha cambiado muchísimo, pero sí sé por lo menos que Panamá copió del Loximap muchos procesos para aplicarlos hoy en día, sobre todo en construcción. Panamá hay muchas construcciones, entonces el sindicato, el Suntra, obliga a las constructoras a que cumplan la ley de seguridad y ambiente, se llama ya, laboral, ¿sí? Bueno, no sé, amigo Roberto, Verónica, Javier, Edgar y Francisco, si tienen algunas otras preguntas. Si no, bueno, nos vemos el día viernes. Espero que haya sido de su provecho esta pequeña inducción o capacitación de prevención y riesgos laborales. Les agradezco su asistencia. Espero que se integren otros. Creo que en Venezuela hay ciertos inconvenientes con la conectividad y nos podamos volver a ver entonces el día viernes, ¿sí? Nos vemos entonces el día viernes. Muy agradecido por su atención. En el grupo van a seguir recibiendo de forma personal mucha información de otras capacitaciones que tenemos. Y el viernes entonces cerramos con los temas que tenemos ya seleccionados, ¿sí? Verónica, ¿ibas a decir algo? Dígame. No, muchas gracias, iba a decir. Vale. Bueno, gracias, Roselis. Gracias, Javier. Gracias, Edgar. Gracias a todos. Que descansen. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, que pasen una noche. Igual.